Shalom Javerim. Esta semana estamos estudiando Parashat Vaigash. Al final de nuestra Parashá, la Torá describe con gran extensión las medidas económicas adoptadas por Yosef como parte de su gestión en la administración de la tierra de Egipto. Esta semana intentaremos comprender aquellas medidas que resultan menos comprensibles, al tiempo que las vamos a comparar también con el sistema económico de la Torá, tal y como se describe en los libros posteriores de la Torá. Hay un tema que es sorprendente y que tiene que ver con la política económica adoptada por Yosef. La Torá describe estas medidas de la siguiente manera: y cuando terminó aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no ocultaremos a mi señor que todo nuestro dinero se ha gastado, y los rebaños de ganado son de mi señor. No queda nada a los ojos de mi señor salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos, nosotros y nuestras tierras? Cómprenos a nosotros y a nuestras tierras por pan, y nosotros y nuestras tierras seremos esclavos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y para que la tierra no quede desierta. Y compró Yosef toda la tierra de Egipto para el Faraón, porque los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre se había ensañado con ellos. Y la tierra pasó a ser del Faraón. Y en cuanto al pueblo, lo desalojó ciudad por ciudad, desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro extremo de ella. Solo la tierra de los sacerdotes no compró, porque los sacerdotes tenían una posición o una porción de Faraón y comían su porción que Faraón les daba. Por tanto, no vendieron su tierra. Entonces Yosef dijo al pueblo: he aquí, yo os he comprado hoy y vuestra tierra para el Faraón. He aquí semilla para vosotros, y sembraréis la tierra, y será en las cosechas que deis una quinta parte a Faraón, y 4 partes serán vuestras, para semilla del campo y para vuestro alimento, y para lo que vuestras familias, y para alimento de vuestros niños. Y ellos dijeron: nos has salvado la vida, hallemos gracia ante los ojos de mi señor y seremos esclavos del Faraón. Esto está en Bereshit, capítulo 47, versículos 18 al 25. Fíjense ustedes que en términos contemporáneos puede decirse que Yosef nacionalizó toda la tierra egipcia. Conocemos bien la idea de nacionalización, ya que diversos enfoques y regímenes económicos la han adoptado. Sin embargo, mientras que estos regímenes reunían toda la producción de su país en las arcas del Estado y proporcionaban un sustento a cada persona de acuerdo a sus necesidades, Yosef impuso un impuesto relativamente bajo y dejó el resto de la producción a quienes trabajaban para obtenerla. La pregunta es ¿por qué? Fíjense que en la Parashá encontramos también que hay una diferencia también en relación a los sacerdotes de Egipto y los sacerdotes del Eterno en la Torá. Entonces, antes de abordar esta cuestión, vamos a considerar brevemente la tierra de los sacerdotes y cómo los sacerdotes de Egipto tenían un beneficio fijo, porque los sacerdotes tenían una porción del Faraón, dice la Torá, y podían obviamente conservar la posición de sus tierras y también preservar su libertad económica. Esta realidad es sumamente diferente de los Coanim de Israel.
Dice la Torá en Devarim, en el capítulo 18, versículo 1 al 5, dice: los sacerdotes levitas de la tribu de Levi no tendrán parte ni heredad con Israel. Comerán las ofrendas encendidas del Eterno y su heredad, y no tendrán heredad entre sus hermanos. El Eterno es su heredad, como Él les había dicho. Y esto será lo que corresponda a los sacerdotes del pueblo, de los que ofrezcan sacrificios, sea de buey o de oveja. Darán al sacerdote la espaldilla, las 2 mejillas y el buche, las primicias de vuestro grano, de vuestro vino y de vuestro aceite, y lo primero del vellón de vuestras ovejas le daréis. Porque el Eterno tu Dios lo ha escogido de entre todas tus tribus para que éste pueda ministrar en el nombre del Señor y sus hijos para siempre. Es decir, que los Kohanim reciben unos ingresos fijos que les liberan del duro trabajo asociado a este mundo, al mundo material, pero tampoco tienen una herencia de tierra. Y las dádivas, los dones que ellos reciben están destinados a permitirles, ¿no?, el privilegio y también el deber de centrarse en asuntos espirituales, como por ejemplo instruir al pueblo en el camino del Eterno, en el camino de la Torá. Usted lo puede ver allí en la Parashá Besot Abrahá, en el capítulo 33, versículo 8 del libro de Deuteronomio. Y obviamente aquí no se trata de privilegios especiales como los que disfrutan los sacerdotes de Egipto, sino más bien de un sistema de deberes y de beneficios que pretenden crear en Israel una élite que está por encima de los asuntos de este mundo, ¿no? Un grupo, ¿verdad?, de personas que está por encima de todo lo que tendría que ver con este plano físico. Me gustaría abordar, dicho esto, cómo la Torá también habla, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es la economía según la Torá. Entonces vamos a volver a la política económica de Yosef y vamos a comenzar con una visión general y muy superficial de 2 sistemas económicos que hoy predominan en el mundo. Hay un sistema que tiene un enfoque central, que es el del socialismo y el comunismo, que sostiene de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Toda la producción entonces va destinada al Estado, y el Estado, ¿verdad?, la distribuye entre quienes más la necesitan, según los cálculos del Estado. Ese sería el primer sistema. Por el contrario, tenemos el enfoque capitalista, y el enfoque capitalista defiende básicamente la existencia de un mercado completamente libre. Es decir, que cada individuo debe intentar mantenerse según sus posibilidades y toda la recompensa es suya. Es decir, si tiene éxito, obviamente, el éxito se le va a atribuir plenamente a la persona. Y si fracasa, también debe cargar con las consecuencias del fracaso y nadie vendrá a rescatarlo. Cada uno de estos enfoques, en su forma extrema, presentan graves inconvenientes. El comunismo desapareció del mundo tras el estrepitoso fracaso de los países que lo adoptaron, principalmente, ¿no?, la Unión Soviética, y vemos otros países como Venezuela, ¿verdad?, Cuba, que están bajo este mismo modelo y que son países que están prácticamente en la ruina. Ahora, obviamente todo esto debido a su principal defecto, que es el menoscabo
de la motivación para trabajar. ¿Por qué debo esforzarme si mis esfuerzos no me benefician? ¿Por qué debería trabajar si voy a recibir mi sustento a pesar de todo? Por otro lado, el capitalismo también tiene claras desventajas, principalmente las enormes brechas sociales que crea este sistema. Ciertos grupos tienen mucho éxito, mientras que otros no lo tienen en absoluto. Entonces, la tambaleante estructura social que se crea de este modo ha quedado bastante patente en los últimos años, a lo largo, ¿no es cierto?, en general en el mundo y en Estados Unidos, en la gran oleada de protestas y disturbios que se producen, ¿verdad?, con el trasfondo de la tensión social. Ahora, ¿cuál es el enfoque de la Torá ante todo esto? A simple vista, la Torá parece fomentar la iniciativa personal y permite que cada persona avance económicamente por sí misma. Pero también incluye ciertos mecanismos de seguridad diseñados para equilibrar el tablero económico, en beneficio tanto de los pobres como de los ricos. Por ejemplo, el primer tipo de restricciones de este tipo son las leyes de la Torá relativas a las prácticas comerciales, las prohibiciones de los préstamos con intereses, la prohibición del fraude, la prohibición del retraso, ¿verdad?, del pago de los salarios y otras más. Es decir, que la Torá prohíbe que una persona utilice su poder económico de forma desenfrenada, de modo que los más débiles caigan aún más bajo. Hay muchos casos tristes de personas que se han visto atrapadas en una espiral financiera descendiente debido a los préstamos que pidieron con tipos de intereses que son brutales, asesinos, o de quienes se han visto obligados a trabajar por salarios mínimos para enormes empresas que están obteniendo enormes beneficios. Pero la Torá limita todo esto, incluso a costa de ciertos daños al crecimiento económico. Hay un segundo tipo de limitación también, y tiene que ver con la obligación de la caridad, la tzedaká, que según la ley judía, según la halajá, se define como un asunto comunitario, hasta el punto de que nunca hemos visto ni oído hablar de una comunidad judía que no tenga un fondo de caridad. Así lo trae el Rambam en su obra halágica, ¿verdad?, en Ilhot Mataniot Evionim, en el capítulo 9 de la tercera halajá, y como resultado directo, la gente obviamente ha disfrutado efectivamente de un techo y se ha salvado también de la indignidad de pasar hambre. Sin embargo, es importante recordar que el propósito de la Torá con respecto a la mitzvá de la caridad no es solo ayudar a los pobres, sino también y quizás incluso principalmente hacer que los ricos se comporten con compasión y sensibilidad, de modo que sus oídos estén abiertos al grito o a los gritos de los pobres, como dijo Rabbi Meir. Nos tenemos una parashá completa, Parashat Behar, en el capítulo 25 del libro de Levíticos, que habla de estos asuntos, entre otras porciones de la Torá que también lo abordan. Fíjense que Rabbi Meir, ahí en Baba Batra, la página 10 Amud Aleph, dice, se ha enseñado, Rabbi Meir solía decir: el crítico del judaísmo puede traer contra ti el argumento: si tu Dios ama a los pobres, ¿por qué no los mantiene? Si es así, respóndele: porque a través de ellos podemos salvarnos del castigo del Gehinnom. Fíjense ustedes que
nosotros encontramos aquí un camino, que es el camino de Yosef, el camino de oro económico de Yosef. A la luz de este análisis podemos comprender mejor las acciones de Yosef, que intentó sacar lo mejor de los dos enfoques económicos. En teoría, nacionalizó toda la tierra del país, dejando claro que los productos debían llegar al faraón, por lo que éste pedía recaudar impuestos a su antojo, pero en la práctica dio amplio margen a la iniciativa personal y al progreso para motivar al pueblo a trabajar y a recuperarse así de los años de hambruna. Como apunte, cabe señalar que desde un punto de vista puramente económico, el plan de Yosef parece una idea acertada que funciona bien. Pero aquí no se tiene en cuenta la dimensión normal de la vida económica, como la caridad, los mandamientos de la Torá que tienen por objetivo hacer que la sociedad en su conjunto sea más justa y solidaria, solo se darán más tarde en el pueblo de Israel. El Eterno nos ayude a poder entender, ¿verdad?, cómo la Torá equilibra todas estas cosas y que la Torá fomenta el crecimiento personal de cada uno, de cada individuo, y cada persona tiene éxito. Ya dijeron nuestros sabios, ¿no es cierto?, quién es rico, aquella persona que está contenta con su porción. Podamos ser siempre agradecidos del Eterno de lo que tenemos, pero también podamos esforzarnos para aspirar a una mejor situación económica en la cual nosotros, cada uno de nosotros, podamos alcanzar. El Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.